Kaku sería el primero en admitir cuando estaba interesado en algo. El Otsutsuki era un grupo que encontraba interesante en una parte, 2 partes irritantes y 7 partes divertidas. Seres que devorarían mundos y cultivarían dios-árboles. Fue un concepto fascinante. Kaguya Otsutsuki fue uno de los más grandes en términos de su nivel de interés. Pasar de una heredera débil pero influyente a un ser que podría destruir dimensiones en unos pocos minutos. Tal era el poder del dios árbol. Si bien el clan Otsutsuki era débil en comparación con él, eran un grupo resistente. Entre la raza Voidwalker, estaba cerca de la cima. Quizás entre los 5 primeros si se suelta. Simplemente eligió no usar demasiado su poder. No es necesario, ya que se mantuvo firme entre los 10 primeros sin intentarlo. Su carrera fue extraña en muchos sentidos, sin duda. No tenían forma real. Sin motivación definitiva. Según los estándares humanos, existieron más que el tiempo mismo. Eso fue lo que sucedió cuando exististe fuera de esos límites. El tiempo perdió sentido para ellos. El tiempo era una amante voluble. De eso Kaku tenía pocas dudas. Después de todo, había hablado con ella. Todavía estaba enojada por perder una apuesta. No tenía ninguna inversión real en diferentes realidades. Versos como los humanos que escribieron historias lo acuñaron. Como tal, podría llamar a esto el X-verse. Su anterior sería el Naruto-verse. Un concepto tan divertido. Lo disfrutó inmensamente. Tanto es así que empezó a utilizarlo también. Incluso cuando miró hacia atrás en el X-verse, pensó en sus orbes de visualización. No se parecían a los orbes buscadores de la verdad de Kaguya. Ella fue su inspiración para la idea. Ahora no era omnisciente de ninguna manera. Ni omnipotente. Simplemente miró lo que Lady Time llamó la esfera del tiempo. Era la línea de tiempo de cualquier universo específico desde el nacimiento hasta la muerte. La apuesta era que si ganaba, tendría acceso ilimitado a Time Sphere. Si ella ganaba, él renunciaría a su capacidad de dar un paso en un universo o dimensión para que ella pudiera hacerlo. Después de millones de años humanos en una partida de póker, obtuvo su permiso e hizo una copia. Ella todavía estaba salada por eso. ¿Por qué hizo la apuesta? Fue simple. Su trabajo. Dentro de la jerarquía de Voidwalker había 3 roles principales con muchos roles auxiliares. El primer papel fue un supervisor. El nombre reflejaba perfectamente lo que tenían que hacer. Supervise el vacío y asegúrese de que nada altere las telas que mantienen las cosas en su lugar. Si hubiera una anomalía, investigarían y tomarían una decisión sobre cómo lidiar con ella. Ya sea que se trate de destrucción, corrección o extracción para estudiar, era su llamado a hacer. El segundo trabajo era igualmente poco imaginativo en nombre. Ejecutores. Harían cumplir lo que el supervisor decidiera cuando aparecieran anomalías. También actuaron como juez, jurado y verdugo en su carrera. En caso de que un miembro de su especie se saliera de la línea, era el trabajo del ejecutor emitir el juicio y llevarlos ante la justicia. Lo que fue, al final, fue caso por caso. Al ver que los ejecutores tenían el poder de tratar con casi cualquier persona que no estuviera entre los 10 primeros, se animó mucho a dejarlos hacer su trabajo. El trabajo final fue como los demás en creatividad. Nómadas. Segundo verso, igual al primero. Debían vagar por las infinitas realidades, dimensiones y universos para mantener el rumbo. Los nómadas interactuarían, estudiarían, aprenderían y documentarían diferentes especies y razas. Ellos recopilarían toda esta investigación y se la entregarían a los supervisores para su revisión. Si bien los supervisores tenían poder sobre la mayoría de los nómadas, ellos, los nómadas, estaban fuera de la jurisdicción de los ejecutores. Así funcionaba el equilibrio de poder.
Los supervisores tenían poder sobre los nómadas. Los nómadas tenían poder sobre los ejecutores. Los ejecutores tenían poder sobre los supervisores. El único aspecto confuso fue cómo se trataron los 10 primeros. Eso vino en una distinción un poco inusual. Los 10 primeros recibieron una configuración de gobierno diferente. Señores del vacío. Se situaron por encima de las 3 categorías principales y se gobernaron a sí mismos. Eran una mezcla de los 3 roles. Aún sujeto a sus leyes, cada señor del vacío individual conocía la debilidad de los otros 9. Así es como se vigilaban a sí mismos. Si alguien se salía de la línea, los demás traerían justicia rápidamente con el castigo requerido. Estar sellado fue lo más liviano, mientras que la obliteración a través del agujero del vacío cósmico fue la más dura. Kaku había sido testigo del único caso que era necesario. Digamos que ninguno de los señores del vacío se arriesgó a que eso les sucediera. Ahora, volviendo a ver el Xverse, se entretuvo bastante. Los diferentes panteones y sus casas eran aburridos e intrigantes. Personalmente, encontró el inframundo más curioso. Esos demonios seguramente se mataron entre sí con frecuencia. El cielo era aburrido además de ver a Dios y los serafines en ocasiones. Los otros panteones fueron divertidos de ver a veces también. Pero los demonios, con mucho, le dieron el mayor entretenimiento. El Lucifer original le recordaba al clan Otsutsuki casi al pie de la letra. Honestamente, se equivocó cuando vio por primera vez al ángel convertido en diablo. Azazel, originalmente de los Serapim, era alguien a quien miraba más que cualquier otro bar en un grupo selecto. Tan curioso. Tan inteligente. Tan impulsado. Todo para entender el mundo que le rodea. Sin embargo, muy consciente de aquellos a quienes observaba y, a su vez, lo observaban a él. Un ser tan convincente para cruzar. Por otro lado, el dios bíblico no era alguien a quien disfrutaba viendo. El dios era tan simple y sin inspiración. Tenía más poder que la mayoría en este universo en particular. ¿Qué hizo con él? Se sentó en su trono dorado y menospreció a todos aquellos que no estaban bajo su religión. Potencial desperdiciado y aspiraciones poco atractivas. Pudo haber sido mucho más. Hecho mucho más. Hecho y cambiado mucho más. Pero era aburrido en todos los sentidos de la palabra. Su hija, Gabriel, sin embargo, fue infinitamente más convincente de observar. En su inimaginablemente larga vida y carrera como señor del vacío, nunca se había encontrado con una como ella. Cariñosa, carismática y un poco despreocupada, pero con solo tocar un interruptor se convirtió en una diosa de la guerra. Fuerte, astuto, inflexible y despiadado con aquellos que provocaron su ira. Fue una exhibición encantadora. La Gran Guerra le había mostrado este lado de ella por primera vez. Fue testigo de muchos, tantos, diferentes lados de los seres que vio. Azazel se está convirtiendo en un excelente líder y científico. Observando cómo incursionó en la invención y el avance de tecnologías. Gabriel por sus motivos anteriores. Graifía, asistente del Lucifer original, recibió su atención muy rápidamente. Leal a una falta, resolución infalible y moral fuerte. El sirviente perfecto. Estuvo tentado de tomarla para él. Le vendría bien una sirvienta / ayudante. Una docena de seres más atrajeron sus ojos también. Simplemente nunca pensó en investigarlos más de cerca. No todavía, de todos modos. Los 3 que tuvieron una apelación inmediata fueron los que adoraba. Entraría en sus sueños para hablar con ellos. Nunca en forma sólida. Solo una voz y una silueta. Azazel y Gabriel fueron los únicos que dieron algún mérito a su presencia. Graifía solo le creía un producto de su imaginación. Una construcción de Lucifer tratando de encontrar a los desleales.
¡Qué desagradable! Azazel y Voidwalker conversaron sobre muchos temas. Desde la teoría del multiverso hasta cosas mundanas como el entretenimiento. Kaku se había enterado de la extraña obsesión del hombre por los senos. Grandes o pequeños, firmes o suaves, incluso alegre o con un ligero hundimiento, los adoraba. Su extraña necesidad de que estuvieran presentes en su vida era extraña. Sabía cómo ser serio, seguro. Pero todavía estaba un poco relacionado con su adoración hacia ellos. Aún así, incluso con eso a un lado, encontró al hombre perspicaz. Tal como predijo, Azazel fue la primera y probablemente la única persona que podría comprender realmente lo que era. El actual Belcebú, Ahuka Astaroth, era inteligente, sí, pero era joven y descarado. Sin refinar. Sin experiencia. Las habilidades que venían con la edad no estaban presentes. Quizás en el futuro logremos un ligero entendimiento. Pero nunca al grado del serafín caído. Gabriel estuvo muy atento cuando visitó sus sueños. Lo hizo unas semanas después de la muerte del dios cristiano. Aunque estaba angustiada internamente, nunca se lo mostró a nadie. Siempre animando a los demás. Interiorizando su dolor y angustia. No era algo que quisiera el Señor del Vacío. Estaba relajado por su naturaleza optimista. Ver al serafín femenino tan insensible emocionalmente fue agravante, por decirlo menos. En respuesta a esta acción, entró en sus sueños. Con todo su conocimiento y experiencia en juego, logró ayudarla a recuperarse. Sí solo. Le tomó siglos recuperarse por completo. Después de su recuperación, aunque estaba obsesionada con quién y qué era él. Entonces, la dirigió, sutilmente fíjate, en la dirección de Azazel. Obtuvo lo que buscaba de los solitarios caídos fácilmente. Después de todo, eran hermanos y al final, la mujer cabeza hueca llegó al Gap. Ahora, cada pocos días, venía a tomar el té con él y charlar. Algo que la ayudó y lo mantuvo ocupado con su vida infinita. Sin embargo, con Graifía, trató de convencerla de que fuera él. Para buscarlo. Sin embargo, al final no funcionó. Estaba demasiado enamorada del nuevo Lucifer. Sirsech Gremor y ahora Sirsech Lucifer. El Señor del Vacío estaba decepcionado con certeza. Había esperado poder conseguir que el último Lucifuge viniera a él. Realmente necesitaba una sirvienta que lo ayudara con el papeleo. Para su vergüenza oculta. Sí, incluso aquellos con el poder de acabar con un universo entero lidiaron con la abominación. Los 3 primeros más. Otra razón por la que se mantuvo firmemente entre los 10 primeros exclusivamente. Si no fuera tan malditamente poderoso, podría haber sido un nómada. Menos papeleo y responsabilidad. No ayudó que Opis fuera una mierda escribiendo, Azazel estaba ocupado la mayor parte del tiempo, Gabriel estaba demasiado tonto para este tipo de trabajo, y Kaguya quemaría los malditos papeles y probablemente destruiría una dimensión o 2 para desahogarse. Ese fue otro cambio en los últimos 1000 años. Kaguya había entrado en la brecha. Aparentemente, sus hijos ingenuos arruinaron todo y esparcieron chakra. Idiotas. Entonces, en su ira, trató de disciplinarlos, con resultados mixtos. La buena noticia era que no podían matarla. La mala noticia fue que la sellaron y, para colmo de males, le robaron el chakra, más el de Shinju, y lo dividieron. 9 veces afirmó. Un poco desordenado. Entonces, cuando había ido a visitarla, imagina su sorpresa cuando fue teletransportado a la luna. Incluso más cuando vio una guerra en marcha. Para colmo, Kaguya iba a ser sellado. Una vez más, parecía. Entonces, ¿qué hizo?
Al ver a la progenie de Agoromo y sus hijos tratar de golpearla, se teletransportó detrás de ella, casi se desintegró por eso, la escuchó disculparse por casi matar a su futuro esposo, luego simplemente abrió un portal y lo atravesó con Kaguya. Así fue como llegó a Gap. Bastante soso y sin incidentes. Para él al menos. Ahora estaba mirando un lugar llamado Kuo, Japón. Hogar de dos de las hermanas menores de los cuatro grandes Satanás. Rias Gremory y Sona Citri. Hermanas de Lucifer y Leviatán, respectivamente. Después de interactuar con su copia de Time Sphere, sabía que estos dos estarían en el centro de los principales eventos. Esto era una especie de pasatiempo pasajero para él. Observando a aquellos que tenían importancia para el futuro de cualquier línea de tiempo dada. Quizás los jodería un poco. La chica Gremory era demasiado manipuladora y Citri era demasiado engreída. ¡Qué grosero! Leviathan era alguien con quien le gustaría estar y conocer. Era una mujer tan fascinante de ver. Un peso cayó sobre su regazo. Volvió a su tamaño más pequeño otra vez. Kaguya casi lo violó cuando vio su forma actual. Fue una experiencia esclarecedora. ¿Quién diría que la diosa conejo era un Shotacon? Seguramente no lo hizo. Al mirar la presencia en su regazo, miró una imagen de espejo. Durante su tiempo aquí tuvo, garantizado. Sí, unido al dragón Loli. Se volvió adicta, en sus propias palabras, a tu cálida presencia y adictivo calor corporal. Lo que eso significaba, nunca lo entendió. Su cuerpo actual funcionaba con una eficiencia del 98,2% con un margen de error del 1,8%. Su temperatura estaba estable a 40,5 grados y su aura estaba controlada con una tasa de expulsión del 0,97%. Normal por medio de una entidad primordial. Opis había proclamado su regazo como su silla, cama y almohada. No hizo ningún movimiento para detenerla. ¿Por qué iba a hacerlo? Ella era visualmente atractiva y no interrumpió su trabajo. Esto significaba que no había ninguna razón para sacarla. Kaguya había hablado al principio, pero después de hablar con el Loli, se detuvo. Se estremeció ante la mirada que le dieron después. Quizás debería cuidar su espalda, o su castidad en este caso. No hay necesidad de otro incidente de Kaguya, como él lo llamó. El último vecino que tenía, Great Red, era divertido. Su actitud de chico malo fue refrescante. Kaguya actuó como una princesa guerrera con poca paciencia y mal genio. Opis era tan emocional como una roca. No se mostraba impasible debido a su propio poder. Red, por otro lado, actuó como le hubiera gustado. En mucha menor medida para ser exactos. Le hubiera gustado ser una mezcla de los otros tres habitantes. De voluntad fuerte y dedicado como Kaguya, controlado y sereno como Opis, y capaz de expresarse libremente como Gran Rojo. Lamentablemente, Void Lords tenía sus emociones y sentimientos en su mayoría sellados. Embotado y entumecido hasta el punto de casi la oscuridad. Pueden sentir con seguridad que no pesa nada. Aún así, Great Red era bastante inteligente. No niveles de genio o prodigio. Más bien un intelectual menor. Podía mantener conversaciones de alto nivel con poca dificultad. También estaba muy bien informado sobre los sueños, como era de esperar. Kaku siempre había tenido interés en el dominio de los sueños y el pensamiento subconsciente. Ahora con Great Red, podría aprender sobre el dominio mítico. Los Voidwalker no eran todopoderosos. Podrían morir como cualquier otro ser. Casi imposible de matar. Definitivamente. Invencible. No. Podrían ser sellados como todos los seres y despojados de su poder. Dada la verdad por el hecho de que los asientos del 10º al 6º Señor del Vacío fluctuaban con frecuencia. La fluctuación llevó a que Kaku fuera el número 5.
La mitad superior de la lista de Void Lord no había cambiado desde su creación. El pequeño ser fue sacado de su meditación por tres cosas. Kaguya empujó la parte de atrás de su cabeza en su pecho grande y alegre. Opis se movió para mirar a la diosa conejo con una mirada inexpresiva. Finalmente, el jadeo de un adolescente masculino junto con un gruñido de dolor. Ante el ruido de dolor, los tres miraron el orbe de observación. En la vista central había un adolescente de aspecto bastante genérico con una mujer escasamente vestida con enormes pechos y alas negras. El macho tenía actualmente una lanza que brillaba intensamente de alguna forma cómodamente alojada en la parte inferior de su torso. Eso parecía que dolía inmensamente. Mientras que la mujer estaba radiante, bastante sádica, mientras se burlaba del humano herido de muerte. Esto continuó durante un minuto antes de que ella volara. El trío de seres inmortales observó cómo una mujer pelirroja aparecía en una hoja de papel brillante con un símbolo arcaico. Kaku y Opis observaron con indiferente interés. Kaku ya sabía lo que estaba pasando, mientras que Opis estaba más preocupado por abrazar el pecho de este último. Kaguya todavía estaba pensando en la lanza de luz que vio minutos antes. ¿Podría replicarlo? Después de ver este mundo a través de sus orbes autoproclamados futuros esposos, se enteró de su energía. Light, Dark, Demonic, Draconic y muchos más. Con siglos en la brecha y observando los tres reinos principales y sus áreas astilladas, tenía una buena idea de lo que eran. Haciendo un uso generoso de su capacidad de absorción de energía, ahora poseía magia. Ella fue la progenitora del chakra. El primer usuario de chakra en las naciones elementales. Era natural que pudiera descubrir la magia. Era más débil que el chakra, pero mucho más versátil. De acuerdo, su chakra era puro y podía dominar a la mayoría de los seres. Indegap se enteró de que cuando llegó por primera vez, habría estado en el medio del top 10. Ese es el top 10 de los seres más poderosos. Opis, Great Red, su amado Kaku y algo conocido solo como 666 se llamaría la existencia más elevada. Seres que existen por encima de todos los demás. Al estar en el gap y aprender todo lo que pudo, además de las habilidades de evolución / copia de otros seres, ahora estaba cerca de la cima si no estaba allí ya. Entidades como su amado y los demás de Gap serían su único igual. Ella podría defenderse de ellos, no la malinterpretes. Pero incluso a pesar de todo su poder, se estremeció ante la idea de luchar contra ellos. Infinity, Greams y Apocalipse no eran dominios con los que disfrutaría luchando. Además, aún así, su futuro amante estaba muy por encima de ellos. Una risa estruendosa la sacó de sus pensamientos. Le tomó un minuto darse cuenta de quién era y cuando lo hizo, un saludable rubor manchó sus pálidos rasgos. Muchos pensamientos clasificados como XXX la invadieron. Kaku estaba temblando ligeramente de diversión. Finalmente, había llegado el momento. Después de milenios, dejaría Gap. Finalmente podría meterse con los protagonistas de esta línea de tiempo. Azazel probablemente tomaría palomitas de maíz para ver los fuegos artificiales. Gabriel estaría feliz de que ella ya no tuviera que escabullirse para encontrarse con él. Graifia se vería obligada a finalmente darse cuenta de que existía. No es que pensara que ya le importaba encontrar a otra persona a quien vigilar en su lugar. Ahora quedaba una pregunta. ¿Con quién joder primero?